Bienvenidos a Vuelo y Estilo. Aviación, turismo y estilo de vida. Iniciamos carrera de despegue. Por acompañarnos en esta edición de Vuelo y Estilo. Hoy es jueves 28 de abril, son exactamente las 2:02 de la tarde, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Soy Jesús Núñez, un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio donde vamos a hablar de aviación, turismo y estilo de vida. Mi estimado Ernesto, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para quienes nos escuchan en otras partes. Escuchan en otras partes del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lotería. Aquí estamos una vez más este día acompañado con mis buenos amigos Jesús y Enrique, que es un placer saludarles. Y ustedes, amigos que están del otro lado de nuestra pantalla, me da mucho gusto saludarles. Enrique, ¿cómo estás? Pues bien guapo, no sé ustedes, pero bueno, ¿cómo me ven? Ustedes disculpen, pero bueno, ya empezamos mal. Viene borracho todavía. Somos dicharacheros, somos mexicanos, entonces vemos la vida con otro ojo. Pues bien, listos para otro programa más, hoy jueves 28 de abril, listos para empezar a divertirnos y tratar de informar bajo nuestro concepto a todas aquellas personas que nos siguen. Muy bien, les recordamos nuestras redes sociales, las tienen en pantalla. Ernesto, si quieres comentar para la gente que nos está escuchando y que no está viendo, ¿cuál es tu Instagram? @Ernie_Megamente. ¿Y tu Twitter, Enrique? Twitter, @aéreo_espacio y la página web espacioaéreo.net. Y ustedes me pueden seguir a través de Instagram como Flyer Núñez. Y a través de Instagram, Vuelo y Estilo MX, nos pueden seguir ahí. Quienes nos escuchan, Facebook es VE Aviación y Turismo, ese es el Facebook, y el Instagram Vuelo y Estilo MX. Hoy tenemos temas muy interesantes. Ayer fue el aniversario de los 70 años que tiene Air France volando a México. Entre ayer y hoy se festeja este aniversario. Estuvimos ahí presentes en el aniversario que se realizó en el Skyline Café, ahí frente al aeropuerto. Vamos a tener un... con champán. Sí, con champán y papas a la francesa. Sí, claro. Va a estar con nosotros un gran conocedor del tema, de la historia de Air France, José Mario Fernández. Más adelante vamos a estar platicando con él, nos vamos a conectar. Pero también hay otros temas que han sucedido a lo largo de la semana y vamos a hablar de ellos, de lo que pasó el pasado 24 de abril, que bueno, fue un día X ese 24 de abril. Fiesta nacional. Aunque Fiesta dice nacional, Ernesto que es su cumpleaños, pero no tuvo nada de relevante. Aquí nadie se ególatra, nadie es narcisista aquí en este programa. Para nuestros amigos que nos escuchan fuera de México, nadie trabajó el domingo. ¿Cómo no? Nacional. ¿Cómo no? Bueno, excepto nosotros. Es que todavía eran vacaciones, ¿no? Sí. Sí, por eso. Fin de vacaciones. Sí. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó con el tema de Red Bull, el plane swap, intercambio de pilotos de dos aviones en caída. Y también vamos a estar hablando de la patrulla francesa, el equipo acrobático que tiene la Fuerza Aérea de Francia con estos Alpha Jet. Y por supuesto, todo el tema central sobre Air France y su historia aquí en México. En la parte de turismo, pues nos vamos a ir a recorrer algunas regiones de Francia, entre ellas París, Metz, Nancy, Cognac, Chantilly y algunas otras regiones. Y en estilo de vida, bueno, vamos a estar platicando también de la parte, el glamour que se vivía con Air France en el Concorde, en los nuevos aviones, en los 747, bueno, esa época dorada que nos va a estar platicando también José Mario. Moncherry.
Entonces, amigos, bueno, si quieren, vámonos a que pongamos este video. Le pedimos acá a nuestro productor, a Mario, ahí está pendiente, con la chela. Ya sabes, Mario, las chelas son imprescindibles. Give a shout out to Buckeye for cylinder. Oh my God, without the mags, that bag. Let me know when you're really ready. You ready? Yeah. I'm really ready. ready. Go. Coming down. In Brake three, coming down. two, In 3, 2, Brake. 1. Brake. ¿Y en qué consiste o qué consistía esta hazaña? Era volar los dos aviones, las dos Cessna 182 parejas, llegando a la altitud establecida, iban a poner un freno a las aeronaves para que solas se fueran de picada y mantuvieran una velocidad constante, y ellos, los dos paracaidistas, en caída libre intercambiaran las posiciones de sus aviones y tomaran el control del avión de su otro compañero. En los ensayos sí lo pudieron realizar en las prácticas previas ya al día de la hazaña, que fue el pasado domingo 24 de abril. Sin embargo, algo sucedió pues con uno de los aviones, el que estaba volando Farrington, al momento de poner los frenos de aire, que esos fueron adaptados para que solos, una vez que pusieron su piloto automático, los aviones se fueran en picada. Algo sucedió y este avión se fue en barrena, prácticamente una vez que salieron y empezaron a la caída libre. Farrington tuvo que hacerse a un lado y dejar que el avión cayera. Luke Atkins sí logró llegar al otro avión y aterrizó el avión sin problema, a pesar de que los aviones están equipados con un paracaídas para que en caso de que hubiera sucedido lo que pasó, pues se abriera y el avión pues bajara y sufriera los menos daños posibles. Sin embargo, el paracaídas no abrió a tiempo, abrió ya casi llegando a suelo, entonces pues el impacto pues sí fue considerable y el avión pues ya quedó inservible. Así es. Es impresionante lo que hacen. De hecho, dentro de Red Bull tienen una gama que ellos le llaman su fuerza aérea. Entonces, dentro de su fuerza aérea se dedican a hacer acrobacia y una serie de cosas que un paracaidista normal y un piloto normal no podrían lograr. Sí, tú dices es impresionante, pero yo pregunto, ¿es impresionante o es de locos? Es que la genialidad y la locura van de la mano, pues, muy delgada, muy ¿no? delgada, imperceptible. Entonces, ahí el sentido es que tú te pones a ver los 10 momentos más importantes o más locos, como lo quieras ver, de Red Bull, y es poner un helicóptero de cabeza, o sea, hacer acrobacias de ese tamaño, en donde tú lo ves y piensas que es una edición en computadora a las aeronaves. Y realmente hacen cosas impensables. O sea, si tú le preguntas a un fabricante, oye, el helicóptero puede hacer esto, va a decir no. ¿Por qué? Porque te vas a desplomar, te vas a matar, el helicóptero se va a deshacer en el aire, y lo logran, ¿no? Así es. Es impresionante lo que hacen. De hecho, uno de estos pilotos paracaidistas, Luke Atkins, no sé si recuerdan, hace como 6 años hizo otra hazaña, que saltó de un avión pero sin paracaídas. Y pues todo el trayecto, toda la caída libre fue sin paracaídas, únicamente lo estuvieron escoltando algunos de sus amigos pues para grabarlo y darle la bendición. Sus compañeros abrieron el paracaídas a la altura determinada y él siguió cayendo. Él colocó una red, hicieron ahí una red donde él iba a caer. Obviamente lo estudiaron, el tema de pues la energía que iba a producir, la calidad, el golpe, el impacto que iba a tener. Luke Atkins, que hizo esa hazaña, que saltó al vacío sin paracaídas, y aquí está sano y salvo haciendo otra hazaña. Es uno de los que hizo el pasado domingo 24 de abril, o intentaron hacer la hazaña de los dos cruzarse. Supongo que les pagan. Pues digo, si no digo, yo sé que dinero para estarlo desperdiciando en aviones, ¿no? Entiendo que el domingo lo hicieron en honor a mi cumpleaños. Vamos, lo entiendo así, me lo comentaron los muchachos, me lo comentaron, me hablaron y me lo Córtale el comentaron. micrófono al lado, por favor. Sí. Pero para tener de patrocinador a Red Bull es porque sí se llevan
una muy buena. Pero Sí, debe ser Red muy Bull buena tiene lana. un estándar para seleccionar atletas Ajá, a los cuales deportistas, sí. patrocinan. Y obviamente dependiendo del nivel de atleta que es, pues también hay una tarifa, un tabulado hay que manejar. No, pues este debe ser altísimo, debe ser la más alta que tiene. Pues avíntate de paracaídas, sin paracaídas. Sí, y nos cuentas cuál es. Les platico. Yo creo que la gama más alta es el equipo de Fórmula 1. O sea, Verstappen y el Checo, Y el yo creo que Checo, ellos sí. son los que están en el top de patrocinio. Simplemente, en cuanto está el nuevo contrato que firmó recientemente el piloto de Red Bull. Sí, no, es que, pero bueno, es una que millonada. tienes que checar la calidad de los pilotos, ¿no? O sea, Bueno, y lo que generan también, que obviamente, generan. ¿no? Estamos hablando de que un coche de Fórmula 1 llega a costar cerca de $1 millón. Y Yo les pagaría más a estos cuates. Que no, a mí yo Bueno, te- mira, pilotos. aquí de entrada, pues ya echaron a perder un avión, una Cessna 182. Depende de pues, las no, no es tan características. cara, no es tan cara. Depende de sus características, pero está arriba de los $100,000. Unos $100,000. Es que, 150,000 cuando mucho sí, pero si es una lana, pues son 3 millones de pesos. Bueno, pues hay días en que aquí no los cobro. Pues sí. Bueno, Y las cobras así como van y los cobras. creo que ahí fue tu último día. Buscamos conductor, por favor. Envidia. Pero bueno, esto sucedió el pasado domingo. No lograron la hazaña y la FAA, que es la institución, La autoridad. la autoridad autoridad. de Estados Unidos que regula todas las actividades aéreas, no tenía autorizado que realizaran esta hazaña. Sin embargo, bueno, pues ellos Están en tomaron la investigación decisión. ahorita. Están Están en bajo investigación investigación. por el tema del accidente, bueno, cómo sucedió que el avión pues, se fuera abajo. ¿Cuál es el riesgo aquí? ¿Que ellos pierdan su licencia? Pues ya depende de ¿Quién la sabe? autoridad. ¿Que cómo- Red sí. Bull pierda No, Red Bull no. autoridad? Red Bull no va a seguiría perder sobre nada. los pilotos, pero aquí el problema es que la FAA sí es una autoridad muy pesada. Muy pesada. No se Sí, toma sí, las sí. cosas a la ligera de, bueno, te perdono esta y a la que sigue ya No, empezamos a ver. no, allá La FAA allá es sí se muy lo toman en drástica. serio. La FAA es muy drástica en todo lo que hace. Entonces, ¿cuál sería el castigo ¿Quién máximo? sabe? O sea, Pues ahora sí que depende de las autoridades, el consenso al que lleguen y lo que determinen pues para castigar, en este caso si es que lo amerita, y cómo sería el castigo, ¿no? puede Ya sea prohibir- una multa, puede ser que les quiten licencia, Así es. no sabemos. prohibir las acrobacias en determinados puntos. Pueden ser muchas cosas. Pero no son tan radicales como pudiera pasar en otros lados, de que, ok, pasó esto, entonces se quitan las acrobacias, ya no había shows. Eso no pasa No, en no, Estados eso no Unidos. pasa, Más bien sería contra ellos. No, podría Contra llegar a ese extremo si alguno de los dos hubiera fallecido, o los dos Tampoco, hubieran fallecido. porque han fallecido pilotos en exhibiciones y no está afectando a la industria. Pero en exhibiciones autorizadas, donde Claro, entra claro. público. Claro, aquí a los Donde el afectados mismo público directamente ha tendrían salido que ser afectado. Los ellos, pilotos, los directamente los pilotos. pilotos, porque ellos se supone que organizan todo y Red Bull no estará involucrado porque él les presta la marca. Así Entonces Red Bull se lava las manos porque si yo nada más les pagué por hacer esto, pero tal vez hasta ni siquiera estaba informado. No, ¿no? igual puede decir, yo les dije que no volaran con mi marca. Sí, puede ser, aunque estaba en su canal, ¿no? O sea, ahí hay que medirlo con mucho cuidado, porque efectivamente estaba en su canal, estaban usando los colores de Red Bull y es gente patrocinada por Red Bull. No es de Red Bull, no es gente de Red Bull, es No, por gente supuesto que no. patrocinada. Así es. Bueno, pues ya son las 2:15 de la tarde aquí en la Ciudad de México. Esto es Vuelo y Estilo. Vamos al primer corte comercial y regresamos para platicar de la patrulla francesa. Salud, El francés salud. me quiere salir. Los rayos franceses, sí, los rayos franceses. En un momento regresamos. Vuelo y estilo. En un momento regresamos. Vuelo y estilo. En un momento regresamos. Vuelo.
Gracias por continuar con nosotros. Vuelo y estilo. Aviación. Ahora sí, ya estamos aquí de regreso en Vuelo y Estilo. Nuestro productor sigue con las chelas, ustedes disculpen, pero no nos las pasa, No, caray. viene crudo y no las paga de cómo Ya es exceso de chelas, man. Nuestro Instagram del programa es Vuelo y Estilo MX, para que nos sigan ahí, nos escriban, también hagan comentarios. Y el Facebook, para quien nos está escuchando a través de viveradio.mx, es VE Aviación y Turismo. Y bueno, pues vamos con esto que es El vuelo del informante. Bonjour, ¿cómo andan, les a mí? Perdón, amigos de Vuelo y Estilo, pero la verdad me ganó el sentimiento de estar con recuerdos de la bella Francia, ahora que preparamos el programa sobre los 70 años de Air France volando a México. Durante los preparativos trataba de imaginar cómo sería aquel 27 de abril de 1952, cuando a las 7:24 despegó del aeropuerto de Orly, en París, el avión Lockheed Constellation de Air France, para recorrer cerca de 10.000 kilómetros y en más de 22 horas de vuelo, aterrizar en el aeropuerto central en el Distrito Federal, con 34 pasajeros a bordo, previas escalas en Gander, Canadá y Nueva York. Y claro que si piensas en París, en Francia, en Air France, por antonomasia piensas en el Concorde, aquel icónico avión que definitivamente se adelantó a su tiempo, entre otras cosas nada más por duplicar la velocidad del sonido, acortando no distancias, pero sí tiempo de vuelo, lo que significó que de aquellas casi 23 horas iniciales del Lockheed en el Concorde, eran poco menos de 7 horas y media, lo que nos llevó a un mejor aprovechamiento del tiempo, aunque también, y es el lado triste de la noticia, a un menor consumo de champán y de esas exquisitas comidas llenas de sabor y colores que llenaban el estómago y la vista. A México solamente voló 4 años, lamentablemente por su alto costo en los boletos, por lo que en 1982 nos despedimos de aquella hermosa nave supersónica que hacía vibrar no nada más nuestros corazones, sino puertas, ventanas y todo tipo de cancelería por donde pasaba para aterrizar ante el disgusto de los vecinos. Los contemporáneos de la nave recordarán el tema compuesto por el enorme músico Frank Purcell llamado así, Concorde, que hasta la fecha sigue sonando. Es un avión mágico, el placer de volar en él es casi carnal. Dicen que dijo sobre el avión una azafata de la aerolínea Air France. Siendo Francia sinónimo de moda y belleza, es imposible pasar por alto como Air France convierte inmediatamente a sus sobrecargos en embajadoras de la couture. Perdón nuevamente, pero me traiciona el subconsciente. Quise decir que las transforma en representantes de la costura, de la moda, del diseño y del buen vestir. Prácticamente desde el inicio de sus operaciones, la aerolínea y la moda caminaron de la mano para dejar atrás la imagen inicial cuando sus uniformes tenían una fuerte tendencia hacia lo militar, derivado de las guerras Primera y Segunda. Afortunadamente hacia los 40 se reconsideran y comienzan a trabajar con las y los modistos más importantes del momento, entre los que se encuentran Christian Dior, Chanel, Balenciaga, Jean Patou, Nina Ricci, de acuerdo a cada momento de la historia. Moda, cocina y cava bien podrían ocupar no uno, sino una serie de programas de Vuelo y Estilo, por ser tan representativos en la historia de la aviación comercial y en particular de Air France, aerolínea que nació por allá de 1933. Por el momento y para continuar con los recuerdos, no me queda más que decirles gracias y salud, amigos de Vuelo y Estilo. Y bueno, ese fue el vuelo del informante con Ernesto Chávez. Y tenemos una trivia para que se ganen un set del Concorde, El Concorde. un modelo escala. ¿De qué escala es? Es un 144, es la versión de British, trae 2 versiones de British, es un modelo bastante grande. Y pues algo tiene que ver con... ¿Como así? Como un poquito menos, Ok. Entonces, Jesús enseguida les dice qué es lo que tienen que hacer. Tienen que poner mucha atención a la parte de Air France,
porque ya les habíamos prometido el programa pasado que íbamos a hacerle alguna trivia, entonces ahorita estamos cumpliendo lo prometido. Así es, y la trivia es que nos digan, que nos escriban y mencionen qué avión fue el que utilizó Air France para venir a México en su primer vuelo y cuántos fueron los pasajeros que vinieron en ese vuelo. Entonces, modelo de avión y número de pasajeros que vinieron en el primer vuelo de Air France aquí a México. Escríbanos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en la transmisión en vivo, o durante el día tienen para poder contestar la trivia. La persona que conteste primero y bien es quien se va a ganar este modelo y lo vamos a dar a conocer la próxima semana y también en las redes sociales. Y pues No soy chismoso, pero lo dijo el vuelo del informante. Sí, lo dijo. Que por cierto, hay un dato ahí en el vuelo del informante perdón. Que nos van a corregir más adelante. Reconozco, Aunque fueron sabemos tres escalas, que tal vez escalas. estuviste presente. Por eso es mi enojo. Pero bueno, o sea, luego la memoria falla. Fueron tres escalas. Ok, bueno, ahorita en este segmento vamos a hablar un poco de la aviación francesa. Francia ha estado involucrada mucho en el tema militar y también ha participado y ella ha estado presente siempre desde que inició prácticamente la historia de la aviación a nivel mundial, ¿no? Desde, bueno, oficialmente 1903 con el vuelo de los hermanos Wright, pero Francia tiene mucha historia. Y en específico, los equipos acrobáticos que tienen a nivel mundial, Francia es uno de los equipos emblemáticos. Sí, así es. Sí, la por patrulla de supuesto. France es de lo mejor que hay en el mundo. Y bueno, me atrevería también a comentar que no nada más en la parte militar, ¿no? En la parte de investigación, en la parte de innovadores en la aviación, en los principios por ahí de 1900, fabricantes personas y constructores franceses fueron muy relevantes, ¿no? Como Blériot, que cruzó el Canal de la Mancha, Moissan, hay muchísimos. Muchos. Que podríamos tomar en cuenta, pero nos llevaría muchos programas, ¿no? Porque cada uno de ellos colaboró para estar en donde estamos ahora. Así es, uno de ellos también brasileño que estuvo mucho tiempo viviendo en Francia y de hecho ahí desarrolló mucho de lo que fue hoy, o que ayudó a formar lo que hoy es la aviación, ¿no? Sí, cómo no, y de veras que como que se sacó la lotería sin comprar billete, ¿no? Llegó a París con la familia, brasileño. Llegan, ¿por qué? Porque el papá tuvo algún mal, alguna enfermedad y fueron a París a tratarlo. Ahí él se enamora de los globos aerostáticos. Sí, es que ese es de uno los de los países que inicia con todo eso, sí, con Francia, los aerostatos. Francia es de los que inicia con aerostáticos. Ese es otro tema que luego vamos a platicar. Sí. Y entonces él se enamora y se empieza a meter a la tecnología, a ver cómo podía fabricarlos, colaborar en eso. Y el papá tiene a bien decir, bueno, pues como ya estamos aquí y hay mucha lana, eran cafetaleros y tenían ahí varios negocios en Brasil, pues aquí te va una parte de la lana de tu herencia en vida, hijo. Así es. Y eso le sirvió para empezar a crear y a crear y a crear, hasta que llegó a fabricar su avión, que pues realmente la historia dice que él fue el primero que logró despegar un avión por impulso propio. Duró 7 segundos en el aire, a 6, 8, 10 metros de altura. Pero fue el primero que por impulso propio logró estar en el aire. Y controlado. Sí, de hecho, por ahí está Nos referimos a Santos Dumont. Santos Dumont. Así es. Y su es 14 bis. bueno, ahora sí que vamos a dar un brinco de esa época que estamos hablando de principios del siglo pasado, de 1906. Entre 1903 y 1906 aproximadamente, pues nos vamos a 1931 con la patrulla francesa. Sí, las patrullas como tal, así el patrouille en francés se le conoce a los equipos acrobáticos, no es directamente la definición de patrulla. Entonces, en esa época, en 1931, empiezan a surgir escuadrillas de aviación militar en donde se reúnen para afinar detalles de vuelo y empiezan a ver qué piloto es el más ágil, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, y empiezan a hacer, digamos, shows muy pequeños
para atraer a la gente, ¿no? Francia es uno de los primeros lugares en donde los pilotos literalmente se rifaban el pellejo, porque se subían a aviones que prácticamente no se les podía llamar aviones, ¿no? O sea, eran bicicletas con alas, entonces era muy riesgoso y era parte de la novedad, ¿no? El subirse a esos aviones y empezar a hacer piruetas, ¿no? Bueno, Sí, dice la historia que se llegaron a amarrar con mecate. sí, y hay muchas anécdotas. Como no había instrumentos de navegación, Sí. pues aquí te amarro para que no te me vayas más allá de. Y es que originalmente los motores eran con muy poco empuje. Muy ¿no? poco empuje. Entonces 2-3 caballos de fuerza. los sistemas alares obviamente era algo fijo, no tenía superficies móviles. Entonces era una verdadera joya, por no llamarle de otra forma, verlos volar, ¿no? Así es. Entonces la patrulla de Francia surge así. Hay muchos que se refieren a que nace en 1953, ya formalmente es correcto, Sí. porque en el 31 son sus pininos, entonces se le pusieron muchos nombres del 31 al 53, pero en el De hecho, 53, en los 60 por ahí desaparece por falta de presupuesto. sí, es que ¿Dónde he escuchado eso de falta de presupuesto? bueno, mejor no hablemos de eso, porque luego nos banean. No comparemos, por favor. Sí, desaparece. Bueno, no desaparece como tal. No, lo que pasa es que en ese lapso Francia no creía en las patrullas como exhibición, y aparte estaban usando aeronaves que eran costosas porque eran militares, o sea, era Sí. el Huracán y el Mystère. Entonces eran aeronaves muy caras que no podían estar soportando el mantenimiento y que no podían dedicarse básicamente a la acrobacia, o sea, tenían que dedicarse a la defensa, A la defensa. que era para lo que Para estaban eso lo hechos. sabíamos. Y a partir de ahí, Fabricado. la patrulla de Francia es acogida por la academia, por la Escuela Militar de Aviación Francesa. Sí. Entonces, el por qué los aviones son de doble cabina es por eso, porque son aviones que originalmente iban para hacer entrenamiento y los acogen para realzar a la patrulla de Francia, pero sí, efectivamente hubo un momento en que fue desechada por falta de Por presupuesto. falta de presupuesto. Y ahí retoman lo que es el Fuga Master, me parece, y lo que es hasta el día de hoy, desde el 81, el Alfa. El Alfayet. Pero se falló. Bueno, nos está comiendo el tiempo, se nos está yendo de volada, ahora sí que está volando. Vamos a un corte, ya son las 2:30 de la tarde aquí en la Ciudad de México. Esto es Vuelo y Estilo. Vamos y regresamos. Se nos fue bien rápido. En un momento. Gracias por continuar con nosotros. Vuelo y estilo. Vuelo y estilo. En un momento.
Gracias por continuar con nosotros. Vuelo y estilo. Ya estamos aquí de regreso y bueno, es un gusto, un placer compartir con ustedes y que nos esté acompañando un gran amigo. Él es José Mario Fernández. Si alguien sabe de aviación en el tema de Air France, KLM y su historia, es José Mario. Es una persona que ha estado con más de 30 años de trayectoria. Les voy a leer un poquito de su currículum para que tengan idea de quién es José Mario, que ya lo tenemos aquí en pantalla. Él pues tiene más de 30 años de trayectoria en la parte de comunicación y relaciones públicas, destacando su labor para las aerolíneas de Air France, KLM en México. Contribuyó al desarrollo del idioma español dentro de la comunicación institucional de Air France y KLM como el tercer idioma más importante en el grupo de aerolíneas. Su carrera abarca experiencia en las áreas de comunicación interna y externa, comunicación en crisis, marketing, publicidad y responsabilidad social. Fue responsable de la apertura, comunicación y logística de los vuelos de Air France París-Cancún, la reapertura del vuelo de KLM Ámsterdam-Panamá, así como la primera llegada del Airbus A380 de Air France a Cancún y a la Ciudad de México. José Mario, un gusto, pues ya tenemos muchos años de conocernos desde el programa del mundo de la aviación, luego Vuelo Libre, y ahora pues aquí estamos nuevamente en esto que es Vuelo y Estilo. Bienvenido, José Mario. Es correcto, queridísimo Jesús, un placer en verdad nuevamente conectar contigo. Es un gusto trabajar con gente tan profesional como lo eres tú y como es todo tu equipo, y pues aquí me tienes encantado de poder participar con ustedes. Excelente, José Mario. Y bueno, ahora nos estás acompañando vía remota porque estás disfrutando del rico calorcito, ¿verdad? Exactamente, aquí en el puerto de Veracruz, con un clima muy agradable, 30 grados y 80 más o menos de humedad, pero muy, muy contento de estar acá. Perfecto, José Mario. Oye, pues el día de ayer se cumplieron 70 años de que Air France llegó a México. Y pues prácticamente entre ayer y hoy, 28 de abril prácticamente fue el día que llegó el avión que despegó el 27 de París. Sí, son cosas muy interesantes en la historia de la aviación. Obviamente las aeronaves que se utilizaban no eran tan potentes como son actualmente y el recorrido tomaba pues mucho más tiempo, ¿no? Entonces lo que implicó es que la aeronave salió de París a las 7 de la tarde y mientras hizo el recorrido que tenía que hacer varias escalas al llegar a la Ciudad de México fue al día siguiente. Salió de París, del aeropuerto de Orly, que era el aeropuerto internacional en aquel entonces en Francia, y hizo varias escalas. Shannon primero obviamente en Irlanda, después Gander, que es una isla en Canadá, después Nueva York y finalmente aterrizó en la Ciudad de México. ¿Verdad que sí hizo 3 escalas? Porque acá sí, lo reconozco. Sí, no se acuerda. ¿Cómo estás? Sí, es que dijeron que eran 2, entonces fueron 3. Ya desde empezamos a tener problemas. Ya venía yo con mucha champán encima en ese vuelo. Ya, bueno, la champaña sí a bordo, que es algo que distingue mucho a la aerolínea. No, sí, fueron tres escalas. Fue muy interesante porque, bueno, en la parte de la historia de la aviación, para la compañía Air France, obviamente ellos habían dado prioridad a lo que era Sudamérica por cuestiones pues históricas y de relaciones comerciales con otros países, pero el iniciar todo lo que era la operación en América del Norte implicaba que obviamente se tomara en cuenta a México y que se tomara tan importante para hacer llegar a la flota a la Ciudad de México, ¿no? Y la verdad, una historia muy rica, muy dinámica, que ha pasado por muchos estadios y que, como bien mencionan, son 70 años donde constantemente la aerolínea continúa innovando. 70 años y han sido, no han tenido ninguna pausa durante ese periodo, ¿es correcto? No, nunca, Ciudad de México nunca. Ha habido otras escalas o datos muy interesantes, como que, por ejemplo, en la década de los 70, el avión de Air France llegaba a la ciudad de Guadalajara y después de Guadalajara continuaba a Puerto Vallarta. Y fue en esa época en que Puerto Vallarta se hermanó con la ciudad de Niza. Son esos detalles que ahora parecen un poco inverosímiles, raros, extraños, pero que permitían en aquel entonces el acercar y hermanar y tratar
tratar de optimizar la flota al máximo. Entonces, esta ruta sí fue suspendida, se han tenido que ir adaptando obviamente las rutas comerciales, pues para el beneficio tanto de la aerolínea como de los pasajeros. Sí, hubo un crecimiento ahí en Puerto Vallarta, en los puntos que tocó Air France en aquella época. ¿Por qué se suspendieron? Yo creo que sí hubo beneficios, ¿no? No es pues por cuestión de demanda, es lo mismo que pasó con Concorde. Concorde llegaba a la Ciudad de México, es un avión, o era un avión extraordinario que cubría pocas ciudades en el mundo, cubría Nueva York, bueno, primero Washington, después Nueva York, cubrió Río, cubrió Dakar, obviamente Ciudad de México, y se fueron limitando o recortando porque obviamente la demanda de pasaje no permitía su funcionamiento. No, pero por ejemplo, Concorde, ¿cuánto te costaba el boleto? Más de 100,000 pesos. Aproximadamente eran en aquel entonces $8,000, que bueno, poniéndolo a lo mejor a cifras nuestras, pues sería más como 150,000 pesos, ¿no? Entonces, obviamente Actuales. era un pequeño grupo Sí. que podía pagarlo y que lo único que ofrecía era, además de la velocidad, hacía 7 horas entre México y Europa, contando ya los 50 minutos de escala técnica que hacía primero en Washington, después en Nueva York, pero lo hacía porque entre México y Nueva York tenía que volar a velocidad subsónica. A partir de Nueva York y hacia París lo hacía en supersónica, es decir, 2 veces la velocidad del sonido, y hacías 3 horas con 45 minutos únicamente de vuelo. Entonces era de las cosas extrañísimas que, por ejemplo, el vuelo que salía de París hacia Nueva York en Concorde llegaba antes de haber salido por el cambio de horario. A mí me molestaba por una razón nada más, porque disminuía el consumo de champán en la ruta. Exacto. No, pero tenías más opciones. Era obviamente el producto del lujo de la compañía, en donde era una sola clase, que era la clase supersónica, y en la clase supersónica se servían los mejores vinos, las mejores añadas de cualquiera que pudiera ser tu selección, ya fuera un Burdeos, o un vino tinto, o fuera una champaña, o fuera un sauternes para acompañar el foie gras, y obviamente se esmeraba tanto el servicio, era, por ejemplo, datos curiosos, las sobrecargos que servían en el avión Concorde llevaban un uniforme diferente al que llevaban los sobrecargos en las otras aeronaves. Entonces siempre fue un producto muy, muy selecto. Una pregunta, mencionabas que el Concorde visitaba lugares muy high, vamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Fifí. Muy fifí. ¿Cómo logran? Potencial, digamos, para poder pagar el boleto. ¿Cómo logran traer el Concorde a México y cuál era su capacidad de gente que volaba en él? O sea, ¿cómo logran mantener todo ese tiempo? ¿Perdón? ¿Cómo logran mantener, primero, cómo logran traer al Concorde y luego cómo logran que el Concorde permanezca en esa ruta en México? Bueno, obviamente fueron varios acuerdos comerciales que se lograron y obviamente fue una extensión del vuelo que se hacía primero Washington, después Nueva York. Logrado esto de manera comercial, se mantuvo, eran 2 vuelos semanales, y eso se mantuvo durante 4 años únicamente, ¿no? Se hacía porque obviamente había el potencial de cliente, de gente que se interesaba en llegar rápido, gente que, hombres de negocios, políticos, artistas, que obviamente urgía su presencia en otros lugares o que querían acelerar todo, era la clientela que utilizaba Concorde. Otra pregunta. Dentro de todos los aviones que ha traído Air France, que son muchos, yo creo que es una de las aerolíneas que ha traído más aviones a México, ¿cuál sería el más representativo? Obviamente el Concorde por el ser supersónico, pero correcto. Vamos, también está el Super Constellation, el 747-400. ¿Cuál sería el más? Para nuestra generación el que marcó fue el 747. Es un avión extraordinario que la verdad, por costos obviamente fue retirado y porque obviamente hay aeronaves que son actualmente más económicas o que obviamente implican menos costo, pero yo creo que el Boeing 747 de Air France marcó sin lugar a dudas una gran época, seguido quizás por el Airbus 380, el avión de 2 pisos que fue un flamazo, que fue rápidamente su paso, o sea, es un avión extraordinario,
donde no sentías la densidad de tanta gente y que los servicios a bordo eran extraordinarios. Entonces yo creo que, como bien lo dices, Air France ha procurado siempre traer a Ciudad de México, al país, lo mejor de sus aeronaves, ¿no? Empezando por los Lockheed, que eran el primer avión que utilizó, pero después los primeros reactores, como el Boeing 707, que fue el avión que llegó a Guadalajara y llegó a Vallarta, y después pasando por toda la demás gama, ¿no? 747, por el Airbus 340, por el 777, por el Dreamliner, en fin, todos los aviones de largo alcance de la compañía han pasado a México. Muy bien, José Mario, vamos a ir a un corte, vamos a continuar hablando de Air France, de aviación, de estilo de vida, de todo ese glamour que se vivía en Air France, pero vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en Vuelo y Estilo, ahí están nuestras redes sociales. Les recuerdo la trivia: ¿cuál fue el avión con el que hizo Air France su primer vuelo a México y con cuántos pasajeros llegó? Escríbanos en nuestras redes sociales. Y tenemos este set a escala del Concorde que les vamos a regalar para el que conteste bien y sea el primero en contestarnos esta trivia. Pero durante el día de hoy. José Mario no puede participar. No, tú no, José Mario. No, Tú no. Yo sí puedo. Yo lo voy a contestar. Muy bien, pues vamos al corte y regresamos. En un momento regresamos. Vuelo y Estilo. En un momento regresamos. Vuelo y Estilo. Gracias por continuar con nosotros. Vuelo y Estilo. Y ya estamos aquí de regreso, José Mario. La gente ya me está preguntando a través de las redes sociales acerca de qué famosos han volado en el Concorde, pero antes de que nos contestes esta pregunta, porque vamos a hacerte muchas, Enrique ya amenazó con que te iba a hacer varias preguntas. Dice, a ver si es cierto. Aquí mis chicharrones truenan, a ver si es cierto. Bien. Platícanos. Ahorita vamos a la gente que nos está preguntando sobre el Concorde. Cuando lleguemos a esa parte del Concorde vamos a hablar de qué famosos han volado ahí. Pero previo a eso, entre 1952, cuando empezó a volar Air France a México, a ese periodo del Concorde, en ese espacio, ¿cómo fue el desarrollo de Air France durante ese periodo con los aviones, con el servicio a bordo, con las sobrecargos, con el tipo de aeronaves? Platícanos, ahorita en el bloque anterior nos fuimos como que un poquito de todo muy rápido. Sí.
poquito de todo investado. Pues mira, es interesante el desarrollo que ha tenido y la relación que Air France tiene con México es extraordinaria. Siempre ha habido muy buena relación por parte de la compañía con los países, pero en México en específico, cuando iniciaron las operaciones, por ejemplo, un dato curioso, los aviones Constellation que llegaban a México eran pues obviamente de aluminio y el estar volando constantemente se ponían, pues se ensuciaban, se tornaban color gris, etcétera, y había una compañía que recién iniciaba o ya había iniciado en México que se llamaba Guest Airlines, que era la anterior a Aeroméxico, que daba servicio de limpieza a sus aeronaves extraordinario. Entonces Air France se acerca a ella y hace un contrato para que todas sus aeronaves llegaban sucias de París y salían impecables de Ciudad de México hacia todo el mundo y hacia todo el destino. Entonces siempre ha habido esa relación importante con el país, siempre ha habido el tratar de cooperar, de ayudar. Intervino, por ejemplo, también en que se pudiera mejorar el servicio de radar en México para cuando fue su llegada. Y bueno, o sea, hay mil anécdotas. O sea, tomando un poco de quién ha viajado con Air France, todos. O sea, ¿qué te gusta? O sea, la gente más conocida quizá que tengamos es María Félix, que volaba cuando iba a Francia, era uno de los clientes principales que tenía la compañía en México, Jorge Negrete, gente nueva como Gael García Bernal, como Diego Luna, cuando se dan cita a Cannes y demás, porque finalmente lo que buscan es el servicio que ofrece la empresa, que no nada más es el glamour de la primera clase, que después hablaremos si quieren en cuanto a lo que se ofrece, qué es y qué es lo que obtienes, pero esa privacidad que te da un hermetismo en donde vas aislado en una burbuja y que es lo que busca no solo los artistas, los políticos, la gente que tiene realmente que dedicarse a trabajar, los industriales y demás, y que necesita desplazarse de un lugar a otro. Oye, pero a ver, ¿cómo era? O sea, son 22 horas en aquel entonces. O sea, ¿cómo soportabas tanto tiempo? Obviamente hacías las escalas, pero 22 horas. Sí, era complicado, pero bueno, los asientos eran prácticos. El primer vuelo vino únicamente con 34 pasajeros, pero la ventaja es que los asientos se reclinaban y se hacían un poco cama. Entonces, sí, era demasiado, pero si lo comparabas con los 2 meses que tomaba hacer el recorrido en barco, decías, eso no es nada. Bueno, en barco te podías parar y caminar, ¿no? Exacto. Bueno, acá igual te podías levantar un poco, o sea, digo, tampoco es que fueran los grandes espacios como los son ahora las aeronaves, pero tenías un servicio correcto, había obviamente sobrecargos que procuraban. Air France siempre ha puesto mucho foco, mucho interés en que tengas una vida a bordo agradable, que la vayas disfrutando, y eso se ve reflejado en tanto el asiento, la comida, el tipo de bebidas que puedes ir disfrutando. Inclusive fue de las pioneras en poner películas a bordo. Una película que se llamaba Viva María, de Brigitte Bardot, en el 747. Entonces, ha procurado que esos momentos se vayan acortando. Lamentablemente, y eso yo lo digo a nivel muy personal, los intereses y después de Concorde, no se ha impulsado lo que sea un vuelo más rápido, el que llegues y te desplaces más pronto hacia Europa, por ejemplo. Pero todo eso lo que se ha tratado de compensar es el que tengas una vida a bordo más agradable. Mejores asientos, mejor comida, mejores distractores, etcétera. Concorde se adelantó a su época, ¿no, José María? Muchísimo. Es un avión que realmente se adelantó en todo. Era apenas nos quedaría bien ahorita. ¿Perdón? Apenas estaría bien ahorita. Apenas estaría bien ahorita. Obviamente la falla de Concorde en cuanto a diseño es que los tanques de combustible van sobre las alas, o son las alas realmente, y las llantas estaban hacia adelante. Entonces eso fue lo que generó un poco lo del accidente. El único detalle, pero subiendo a bordo del avión, era un avión extraordinario, en donde muy estrecho, porque obviamente para la altura y la velocidad que tomaba no le permitía tener mayor dimensión, pero en 3 horas con 45 llegabas fresco, sin el sufrimiento del cambio de horario o el jet lag que se llama, habiendo comido y tomado lo que se te pudiera haber ocurrido, y sobre todo
ahorrarse el tiempo, la mitad, mucho menos de la mitad de lo que hacía una aeronave normal, ¿no? Entonces se adelantó mucho el tiempo, se adelantó en cuanto a diseño, y hoy, como lo dices tú, sería algo extraordinario. Hay muchas empresas que están tratando de regresar y de retomar a Concorde, porque realmente lo que se necesita ahora es esa rapidez. La velocidad, ¿no? Es rapidez, llegar a otro destino lo más rápido. Y se está pensando ya en vuelos que viajen en la estratosfera. Hay varios proyectos entre los franceses, ingleses, japoneses, incluso una parte de los alemanes, que están tratando de buscar esa solución, y parece que muy pronto lo van a anunciar, y creo que sería pues un buen balance para que tuviéramos esas dos opciones, ya fuera que viajaras en un avión tradicional como los que tenemos ahora, subsónicos, o algo que te ofreciera la rapidez de desplazarte a otro destino. Una pregunta hablando del Concorde. ¿Te acordarás de qué días venía? Yo me acuerdo de los domingos, porque yo estaba muy pequeño y me tocaba ir al aeropuerto a ver nada más al Concorde. Es correcto, llegaba los domingos, primero era un solo vuelo, después fueron 2 vuelos, y se intercalaba, algunos días era miércoles, otros era jueves. ¿Verdad? Ok, ¿y alguna vez vino nada más para demostración o ya vino sobre ruta planeada? No, la ventaja de que tuvimos es que después de que se suspende el servicio comercial, la venta normal de pasajes, cuando se crea Concorde fueron 14 aviones en total, 7 para British Airways, 7 para Air France. Hubo uno ahí desbalagado que fue para Braniff, la compañía tejana, que nunca voló, pero bueno, había uno extra. Y esos aviones, lo que se hacía es, ya que nada más hacía la línea París-Nueva York, había 2 aviones en cada extremo para garantizarte que si había una falla cualquiera de uno de los aviones, el otro lo reemplazaba y volaba siempre en Concorde. No había de que, ay señor, no tuvimos la posibilidad de va a tener que tomar un 747, no, volabas siempre en Concorde. Y después la empresa lo rentaba, es decir, hacía contratos en donde te permitía hacer vuelos en Concorde alrededor del mundo que eran muy famosos. ¿Qué hay de cierto en que quedaron ahí sin volar nunca 7 aviones? Que se construyeron, se fabricaron 22. Hubo el que te comentaba de Braniff, que se quedó y con colores y demás, pero los demás volaron. Alguno de la flota de Air France del que te puedo hablar estaba siempre en tierra porque se utilizaba para canibalismo. Ya no se producía el avión, entonces si había alguna falla técnica en cuanto a reemplazar una pieza de motor, de asiento, de lo que fuera, hacía canibalismo, recorregían esa pieza de la aeronave que estaba en París y la reemplazaban. Pero los aviones estaban. Después del accidente que fue en la ciudad de París, en el aeropuerto Charles de Gaulle, los aviones fueron recubiertos y estaban todos los aviones en un mismo hangar. Afortunadamente tuve la oportunidad de visitarlos, de meterme inclusive a los tanques, porque recubrieron de una capa plástica todo el interior del ala para dar un poco más de seguridad y para evitar que hubiera incendios, etcétera. Y era fantástico el poder llegar a verlos, ¿no? Después de eso fue cuando inició ya el proceso de retomar los vuelos y de rentarlos. Hubo un vuelo muy célebre que fue para un año nuevo, donde tú salías de París, celebrabas Año Nuevo en París, volabas a Nueva York, celebrabas en Nueva York, volabas a Los Ángeles, celebrabas en Los Ángeles, volabas a Hawái y volvías a celebrar. Entonces 4 años nuevos en uno. Siempre, invariablemente, el vuelo tocaba Acapulco. Y Acapulco, al ser territorio en México, en aquel entonces yo era el director de comunicación y relaciones públicas de Air France para México y Centroamérica, me tocaba ir a Acapulco a preparar todo, y era recibir a este grupo de 100 personas o de 98 personas que daban esa vuelta al mundo, y que la última escala antes de regresar a Nueva York era Acapulco. Entonces les recibían con mariachis, tacos, tequila, etcétera, y era una fiesta interminable donde su última escala, vuelvo a repetirles, era Acapulco, y obviamente lo cerramos con broche de oro. Oye, ahorita que mencionabas cuánta gente llegaba, están preguntando cuántos pasajeros podían volar en el Concorde y qué tan confortable era, porque bueno, era de cabina muy angosta. Sí, era cabina muy angosta, volaban 100 en su formato original. Después, por la cuestión de restricciones, se bajó 98.
Entonces era una configuración de 2 cabinas y había 2 asientos, un pasillo, 2 asientos. El pasillo era muy estrecho, máximo tendría unos 80, 90 centímetros, y los asientos no eran más anchos que un asiento un poquito más ancho ahora, más largo, perdón, que los de clase económica actuales, o sea, más confortables. ¿Con las rodillas en la barbilla casi o...? No. Parecíamos pollos. El diseño siempre ha sido parte fundamental de Air France. Una de las últimas interioristas que decoró el Concorde fue André Plutman, que era una diseñadora francesa, que metía obviamente todo ese lujo y el savoir-faire que dicen los franceses para que tuvieras una vida muy confortable dentro del avión y en el asiento. Entonces, no te pegaban las rodillas. Lo único que sí había un solo problema. No voy a decir el nombre, pero uno de los exsecretarios de Estado de México que tenía un poquito de problemas de peso, quiso viajar alguna vez y no podía, no cabe. Era un asiento que era... ¿Tiene que ver con una institución mundial? Más que trataras de aflojarle, no había de que te iniciales. los 2 asientos, porque era rígido el descansar de los brazos, entonces nunca pudo hacerlo. ¿Tiene que ver con el banco? ¿Con el Banco Mundial? ¿Tiene que ver con el Banco Mundial? No. Oye, José Mario, volviendo al Concorde, espérame, que ya nos vamos a ir al corte y regresando la pregunta de Enrique y vamos a continuar con el tema del Concorde. También hay otros temas del glamour y los chefs que hay que tomar. Bueno, eso es extraordinario. Así es, vamos al corte, regresamos, estamos en Vuelo y Estilo, síganos a través de nuestro Instagram, Vuelo y Estilo MX. Esto es Vuelo y Estilo aquí en viveradio.mx. Regresamos. En un momento regresamos. Vuelo y Estilo. Gracias por continuar con nosotros. Vuelo y Estilo. Ya estamos de regreso aquí en Vuelo y Estilo. José Mario, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga? Pues en Instagram soy JM de Viaje y en Facebook soy JM Fernández. ¿Y tu agencia Esencia, cuáles son sus redes? La agencia de comunicación se llama Esencia Comunicación Estratégica. ¿Y tienes redes sociales o cómo te pueden buscar? Igual, Esencia Comunicación Estratégica, y el correo es josemario@esenciarp.mx. Muy bien, José Mario. Pues vamos a continuar con el tema en este bloque específico sobre aviación de Air France. Yo pues aquí continuar. Enrique quiere ahora sí agarrar. Ya, por favor, denme el micrófono. José Mario, 2 preguntas. ¿Cuánta tripulación llevaba el Concorde?
Y la otra es cómo se vivía. O sea, Air France nos tiene acostumbrados a estar en un tope de glamour, o sea, otro nivel de vida, por así decirlo. Entonces, si en un 747 en la clase ejecutiva es un mundo aparte, ¿qué es lo que servían? ¿Qué había para toda esa gama de personajes que tenían un alto poder adquisitivo para viajar adentro del Concorde? Pues mira, era algo realmente extraordinario. Tripulación, como te comentaba, eran 2 cabinas únicamente. Entonces había la jefa de cabina, más aparte 4 personas más, 2 por cada una de las cabinas, que atendían a 50 personas. Más el piloto, copiloto y el mecánico en algunos de los casos, porque como te comentaba, es un avión que se adelantó a su tiempo y que obviamente tenía pues 20,000 mecanismos mecánicos y demás que había que estar atendiendo y demás. La vida a bordo era, obviamente, como te comentaba, el top del top. O sea, llegabas y era el vuelo de Nueva York a París, por ejemplo, salía a las 8:45 de la mañana para llegar a París alrededor de las 5 de la tarde del mismo día. Y una vez que despegabas, te ofrecían la opción de los desayunos, que sonaban a lo mejor simple, pero eran huevos con langosta, acompañados con caviar, todos los vinos que pudieras querer en cuanto a vino tinto, rosado, blanco, sauterne, había medallones de foie gras, etcétera. Eso porque era pensado como desayuno. De regreso de París hacia Nueva York, salía a las 11 de la mañana. Esto era una comida más copiosa porque justamente era la hora del almuerzo. Entonces ahí ya intervenían siempre 2 o 3 platillos que siempre se garantizaban. Todas las aerolíneas hacen un recuento más o menos de decir, ok, vamos a servir, por decir, 50 filetes, 30 pescados, 2 pastas y un vegetariano, ¿no? Uh-huh. En Concorde siempre era garantizado que la opción que tú quisieras iba a venir. Entonces había 100 pescados, 100 carnes, 100 todo, ¿no? Obviamente se garantizaba con ello que el precio que estabas pagando y por el servicio que tenías iba a ser el top del top, ¿no? Te servían con cuchillería de plata, que era de las grandes marcas, que siempre Air France ha apoyado todo lo que era el diseño. Y Jesús, recordarás que hace 10 años logramos también presentar, fuimos la segunda compañía comercial en presentar en el Museo Franz Mayer la colección de diseño de Air France. Y todo el mundo me decía, ¿pero qué hace Air France en Franz Mayer? Si es que justo la compañía siempre ha buscado el cómo presentar lo mejor de Francia a bordo de las aeronaves, porque finalmente son unos embajadores de lo que es la nación. Entonces, pasando por los uniformes, que fueron los grandes modistas como Christian Dior, como Balenciaga en su época y como ahora Christian Lacroix, los que han creado esos uniformes, las vajillas que siempre han sido de Limoges, dependiendo de la clase, que han tenido destino y que han tenido una creatividad extraordinaria, los asientos que han pasado por todas las empresas, justo porque, bueno, las compañías aéreas construyen la aeronave, la presentan como cascarón y cada una de las empresas decide qué es lo que va a poner adentro, el tipo de asiento, el espacio, si va a poner regadera, no, bar, etcétera, y que obviamente Air France siempre recurrió a lo mejor en cuanto a diseño para dar el confort máximo a todos los pasajeros. Siempre se ha tratado de presentar lo mejor de tanto la gastronomía como de el estilo de vida francés, y obviamente la corona o la cereza del pastel era Concorde. Concorde lo tenía todo. Te servían obviamente el caviar con paletillas de concha nácar para que se optimizara la degustación del caviar, que no se oxidara el caviar con algún otro tipo de instrumentos, que las copas fueran las indicadas para que el vino abriera a bordo, porque como saben, la cabina va presurizada y obviamente no es lo mismo tomar una copa de vino en tierra que tomarla a bordo de una aeronave. Entonces el sommelier se encargaba de justamente ir alrededor de todos los terruños de Francia, generalmente, para seleccionar qué vinos iban a servirse en cada una de las cabinas, porque recordemos que Air France en la época de Concorde también tenía la primera clase, la clase de negocios, ahora cuenta también con una Premium Economy, que es intermedia, y una clase económica, y siempre en todas se sirve vino francés. El sommelier se encarga de ir a los terruños, a las
tierras donde se siembran los viñedos y decidir, según la calidad que tiene ese vino, cuál va a ir para qué cabina y cuál va a servirse en primera, en business o en económica. Obviamente garantizando, y en muchas de las ocasiones se compra la totalidad de la producción. Ok, una última y ya me callo. Dígame. ¿Cómo elegían a los pilotos y a la tripulación? Porque estás hablando de que es el top del top, entonces supongo que los pilotos eran los más experimentados, o sea, ¿cómo era esta selección? Y también para las sobrecargos, ¿no? Que tendrían que ser, supongo, algo muy, 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 muy bueno. La capacitación es algo básico, digo, a lo largo de la historia, recordemos, la aviación realmente nace un poco antes de la Primera Guerra Mundial y obviamente los primeros pilotos fueron pilotos de guerra. Después de ahí continuó Segunda Guerra Mundial lo mismo. Y a raíz de que pasa ya el tiempo y que empiezan a ser diferentes constructores, principalmente originalmente eran los estadounidenses, después ya intervinieron los europeos, entonces empieza a haber toda una formación muy muy fuerte y obviamente una selección de los mejores estudiantes para poder reclutarlos como pilotos. Los pilotos de Air France son 100% franceses y son aquellos que son seleccionados por las notas de progreso que tuvieron dentro de los estudios en las escuelas de aviación. Ok, ¿listo? Ok, bueno, hay otros temas que también nos están preguntando en relación al glamour a bordo de las aeronaves de Air France, y es con los chefs. También el menú que diseñan, porque bueno, es hay todo un proceso. Platícanos cómo es todo esto. El menú es algo súper interesante, la verdad. Algo que antes de continuar tengo que comentar. Yo ya no pertenezco a Air France, salí de la compañía, tengo mi empresa de comunicación ahora, viví largos años con ellos, 26 años de carrera, y obviamente soy un apasionado. ¿Tienes tatuado aquí el logo de Air France? Casi tatuado, la verdad es que amo mucho la empresa, nos dimos mutuamente muchas cosas, hicimos cosas muy interesantes, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los menús, logré subir a bordo un festival gastronómico de Diego Rivera y de la cocina de Diego Rivera y de Frida Kahlo, que fue todo un éxito. Pero bueno, volviendo a lo que es cómo se selecciona. Normalmente, para todos estos clientes de negocio que viajan constantemente y que tienen que repetir, digo, de repente es otra vez subirte, decir otra vez pastita o pollo, o sea, como que quiero otra cosa. Cada 3 meses o cada 2 meses, dependiendo de los ciclos, se selecciona un nuevo menú. Para eso se pensó una gran fórmula que era buscar a los mejores chefs en Francia que pudieran intervenir y que a través de la empresa que se contrata, que es una compañía tercera a la que se le compran los servicios en Francia, pudiera crear menús específicos para Air France. Entonces un menú para la primera clase, un menú para business class, menú para clase económica, y que obviamente representara tanto a regiones, que fue lo que empezó realmente, es decir, se presentaban platillos de la Costa Azul o de la parte de Normandía, etcétera, y que iban aderezando siempre con productos locales, ¿no? O sea, el queso siempre está a bordo, siempre está presente, el pan, que es muy significativo de la cultura francesa, siempre está presente, los dulces, los chocolates, todo lo que representa siempre ha estado, ahora sí que inmerso dentro de lo que son los menús que se sirven a bordo, ¿no? El menú se elige y se van haciendo ciclos, y es obviamente todo un comité que tiene que busca el que tenga las mejores opciones posibles. Además de esos menús, cada compañía, y no nada más Air France, te presenta otras posibilidades, sobre todo ahora que tenemos una gran diversidad de gustos, sabores y necesidades alimentarias, es decir, los veganos, aquellos que no comen gluten, la gente que tiene que comer poca sal, tú lo puedes hacer, o sea, cualquier compañía aérea, y obviamente Air France lo hace, haciendo una solicitud 2 días antes, puedes pedir que en tu menú que te van a servir en el vuelo de México-París, pero de París a Tokio, te sirvan una comida baja en sal, o que sea únicamente una comida a base de mariscos. Todo eso lo puedes hacer, todo eso lo puedes pedir, y si no, tienes la opción del menú que se selecciona. Lo que hacen es, los vuelos saliendo de París hacia todos los destinos de Air France, es un chef francés que presenta las recetas francesas.
En el vuelo de regreso de los demás destinos, y en este caso en el vuelo de México o de Cancún a París, se presenta, además de unas opciones que son abiertas a un paladar internacional, también opciones que incluyen algún sabor típico mexicano, algo como en chile o algo que obviamente no pique en exceso, pero que tenga ese sabor representativo de cada uno de los países. Excelente, José, algo vas a Como los preguntar? cacahuates japoneses. Eso Aquí me te dan encantaría que bolsitas. se pueda, porque soy feliz. Con los cacahuates, Perdónalo, José Mario, por favor, perdónalo. Le estamos José dando Mario. la oportunidad de que venga a platicar aquí. Perdónalo. Dime una cosa, No tú lo que volvemos estás a traer. tan adentrado en todo este tema, ¿qué tan cierto es el cambio del sabor de los alimentos ahí arriba? Sí, mucho. Es lo mismo que comentaba que con el vino. O sea, obvio, Sí. el tener la cabina presurizada, tienes otro sabor. O sea, si tú pruebas el filete en tierra, que normalmente lo que hacíamos era, hay un comité que hace degustaciones para que veas la calidad de los productos, el servicio, el cómo se presenta. Hay una ficha técnica de cómo se tiene que armar la comida para que sea presentada en la vajilla y que vaya con determinada configuración, ya sean 5 jitomates cherry más el filete más bla bla. Hacían estas degustaciones en tierra y decías, la carne está bien. La verdad es que a mi gusto le falta un poquito de, cuando la pruebas a bordo, es en cambio total, porque justamente tus papilas tienen otro sentido. O sea, con la presión que hay a bordo de la aeronave tienes otro gusto, y en verdad es pocas las aeronaves o las aerolíneas, perdón, que sirven una carne que te sepa jugosa, bien hecha, no pasada, no chiclosa. Y Air France, mis respetos para ello. La verdad es que las veces que he tenido oportunidad de viajar, que han sido bastantes, siempre ha sido extraordinario. Excelente, José Mario. Vamos a tener que ir a otro corte. Ya son las 3, casi 3:15 de la tarde aquí en la Ciudad de México, transmitiendo para México, para todo el mundo, desde México para todo el mundo. Y vamos al corte, regresamos. Vamos a platicar también de qué visitar cuando vuelas con Air France hacia el otro lado del charco, a Francia. Y pues vamos a hablar un poquito también del turismo de que nos ofrece Francia. Y pues vamos a seguir con la charla con José Mario. No se despeguen, continúen con nosotros aquí en Vuelo y Estilo. En un momento regresamos. Vuelo y estilo. Gracias por continuar con nosotros. Vuelo y estilo.
¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso en Vuelo y Estilo. Vamos a escuchar una de las cápsulas de turismo sobre Nancy. Si nos ponen ahí el audio, mi querido productor. Y apreciar a la ciudad de Nancy, debemos remontarnos al pasado, cuando el entonces rey de Francia, Luis XV, cede a su suegro, Stanislao Leszczynski, el ducado de la Lorena. Encontramos entre sus principales legados 3 plazas que se articulan de norte a sur, en donde se albergan las villas históricas de Nancy. La Plaza de Carrier, la Plaza de Royal, hoy conocida como Stanislas, y la Plaza de Allianz. Este conjunto arquitectónico posee la categoría de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. También podemos encontrar dentro de este corredor el Arco del Triunfo, una réplica exacta al Arco Séptimo Severo en Roma, que glorifica al rey Luis XV mediante su ornamentación. Nancy es una ciudad que convive directamente con la naturaleza, y a solo 500 metros de la plaza de Stanislas encontramos uno de sus 50 parques y jardines con los que cuenta esta ciudad. Al recorrer la ciudad nos encontramos con la corriente artística del Art Nouveau, fuertemente arraigada en la zona. Ya estamos aquí de regreso, José Mario, no te duermas. No, me ha encantado, recordando esos bellos tiempos en donde viajaban y hacían 20,000 cosas en Francia. Exactamente. Bueno, aquí, pues hablando de la parte de turismo, quienes vuelan de México a Francia, mediante Air France, por supuesto, y quieren explorar la región, pues hay muchas regiones en Francia que se pueden visitar. Ahorita escuchábamos y veíamos la cápsula que tuvimos, pudimos realizar gracias a ti allá en Francia, que fuimos a recorrer gran parte de la región de Lorraine y los alrededores de París para conocer pues el entorno turístico. Y Nancy es una de las ciudades que en lo personal a mí me fascinó. Pero bueno, nosotros cuando llegamos a París, de ahí nos tuvimos que mover en tren. ¿Qué conexiones puede haber a través de Air France que no sean terrestres para ir hacia las otras regiones? Wow, muchísimas. Obviamente tienes una gran gama de regiones a las cuales puedes acceder. Desde la Costa Azul, puedes irte a Córcega, que es una isla francesa en el Mediterráneo, poco conocida. Puedes ir a Normandía y todo en conexión, volando desde la Ciudad de México y conectando en la Ciudad de París. Ir hacia el norte, ir hacia el oeste. Francia es un país rico, un país en donde hay una diversidad enorme que tan solo al pasar 20, 30 kilómetros, tienes un paisaje completamente distinto, lleno de historia que a lo mejor en los primeros viajes, cuando visitas estas ciudades, recuerdas lo que estudiaste en la secundaria, en la primaria, desde los normandos y los paris y la gente que llegaba. Entonces, el ir recorriendo todo eso con unos escenarios espectaculares que incluyen desde castillos o campiñas francesas arboladas, o ciudades medievales, o ciudades modernas, inclusive en donde el ritmo de la noche te atrapa y te hace vibrar, sentir, viajar a la Costa Azul, Niza, Cannes, pero de ahí caminar unos pocos kilómetros e ir a Saint-Paul-de-Vence, que son pueblos de galeristas en donde una vida artística muy rica, o pueblos medievales, en fin. Francia realmente ofrece mucho para todos los turistas. Ahí lo que tienes, y mi consejo para la gente que quiera viajar a Francia, es definir qué es lo que le gustaría ver. El norte es muy diferente del sur que del este o al oeste. Hay una oficina de turismo en Francia y tiene una página extraordinaria en internet donde te dan información sobre cada uno de los lugares. Las ciudades principales son, por supuesto, París, que por sí vale una misa, como decían, pero es una ciudad extraordinaria que siempre aconsejo le dediques mínimo 3 o 4 días para poder recorrerla. Pero de ahí te puedes ir a Estrasburgo, que es la capital europea y que es una zona también muy diferente, muy rica en construcciones, en historia, porque en algún momento perteneció a Alemania, pero después fue anexada a Francia. O puedes irte a la costa hacia el oeste y ir a las playas del Atlántico, que tiene unos mariscos extraordinarios, o a la frontera Biarritz con España, que tiene esa mezcla entre cocina española
que tienen pimentones y chiles y demás, y que también está lleno de historia. Entonces, la diversidad que ofrece Francia es única, no por nada es de los países más visitados alrededor del mundo, ¿no? Y además de Francia metropolitana, Francia tiene otros territorios, es algo muy interesante que poca gente sabe. Por ejemplo, puedes viajar con Air France a Tahití yendo vía Los Ángeles, y hay un vuelo de Air France que sale de Los Ángeles a Papet, y es territorio francés. O volar de Miami a las islas francesas de Guadalupe o Martinique, también con Air France. Entonces, todo dependerá de lo que quiere vivir ese viajero. Lo que sí es una garantía es que en cada una de las ciudades va a encontrar historia, va a encontrar una gastronomía estupenda, que va a estar ahora sí que regada por extraordinarios vinos y complementada con carnes, viandas y demás que harán de todos los paladares, cualquiera que sea tu preferencia, un gozo. Francia es, a mi punto de vista, una garantía para ir de viaje. Me acuerdo que pues cuando ibas a alguno de los restaurantes es más común que tomes vino que pidas agua, porque es más caro además. Entonces, muchas casas, muchos restaurantes producían su vino y su cerveza. Claro, lo que pasa es que obviamente el país donde fueres haz lo que vieres, es un país que produce mucho vino y la mayor parte de los restaurantes te ofrecen el vino de la casa. ¿Qué es lo que hacen? Es van a una región vitivinícola y compran un tonel y lo llevan al restaurante y te ofrecen una copa de ese vino, que es un vino de calidades extraordinarias, muy muy buenas y que te puede costar 2 euros la copa, y un refresco normal te vale unos 70, unos 80. Entonces, por eso es el que dicen que el refresco y el vino vale casi lo mismo, ¿no? Y obviamente la calidad del vino, aunque sea en la casa, es bastante buena. Sí, y de ahí, bueno, ya te vas, si quieres, para arriba, ahí según el presupuesto, lo que quieras beber, y hay calidades extraordinarias de vino. Y para ti, ¿cuál es el lugar favorito cuando llegas a Francia? Wow, esa es una buena pregunta. Obviamente, digo, París siempre estará París, pero la zona de Normandía es muy interesante, cerca de París, a pocas horas que puedes desplazarte, ya sea por avión con Air France o puedes hacerlo por tren, y que encuentras cosas realmente bonitas, o sea, llenas de historia, muy diversas, de un kilometraje a otro, de 30 kilómetros a otro, es otra ciudad completamente diferente. La zona de los castillos del Loira, de la Loire, es magnífica, es la imagen que tenemos nosotros los mexicanos de esta época medieval, donde los caballeros y las damas y las cruzadas, lo ves reflejado, ves la vida de la ciudad, que la gente encargada del patrimonio se ha dedicado mucho a mantener todas estas costumbres y a tenerlo vivo para que la gente lo pueda sentir y lo pueda vivir, ¿no? El castillo de Amboise, que es fantástico, el castillo de Tours, en fin, toda esa zona es muy linda. Pero, como te digo, o sea, dependerá de gustos, o sea, hay cosas, Dijon, que está del lado este de Francia, comes también de una manera extraordinaria, y la ciudad es una ciudad estudiantil, con otro ambiente, llena de vida, todo Francia vale mucho la pena. Sí, hay muchos lugares que visitar. Senlis, me acuerdo muy bien, es una ciudad medieval, que es donde hubo uno de los primeras arenas donde hubo luchas con gladiadores de ese entonces, y era una arena pequeña entre comillas, que tenía una capacidad para 10,000 personas, según nos explicaban, pero están las bases y las ruinas de esa arena, que es muy similar a lo que era pues, en Roma el Coliseo. Pero bueno, más pequeña, y muy pintoresca esa ciudad. Hay muchas como esa. Los romanos legaron también una huella importantísima en Francia. Si te vas al sur, cerca de Marsella y en esos lugares, hay una ciudad que se llama Orange, que tiene el teatro romano mejor conservado de Europa, y es una cosa extraordinaria. Y Nimes y todas estas donde hay arenas romanas, es realmente muy, 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 muy bello, ¿no? Son zonas que vale mucho la pena visitar. Oye, una pregunta que nos están haciendo. En los vuelos domésticos de Air France, ¿son vuelos
de bajo costo o hay para todos los bolsillos? Mira, el grupo Air France se complementa con otras aerolíneas, obviamente es Air France, KLM, y hay otra empresa que se llama Transavia. Transavia originó como una compañía creada por KLM y después de la fusión se creó Transavia Francia. Es una empresa que maneja más el esquema de compañía de bajo costo, low cost. Pero la realidad es que después de la pandemia, las compañías lo que han hecho o lo que han debido hacer es adaptar sus tarifas y obviamente si te pones a buscar en buenas fechas, y mi consejo para aquellos que viajen es que con la mayor antelación que puedan, inicien a hacer el recorrido y a comprar los boletos aéreos, porque vas a encontrar tarifas desde 30 euros en cualquiera de los recorridos, tanto con Air France como con otras aerolíneas estándar y normal. Después, si no, están las de bajo costo, que tienes que llevar en mente que vas en bajo costo, en donde vas a estar más restringido en cuanto a equipaje, asiento, pero que también es una gran opción y que llegas a diferentes lugares, ¿no? Excelente. José Mario, Enrique, perdón, ya ves, ya andamos aquí cambiando. Pero no quiero hacer más preguntas de aviación. No, es que necesitaríamos mucho tiempo realmente para ponernos a platicar más detalles. La invitación está hecha para que te quedes en lugar de Jesús, porque pues eres más ameno, tienes más conocimiento, entonces pues Después para decir, puedes decir, Jesús se le puede aparte, bastante conocedor. No, tenemos que hacer un programa, José Mario, especialmente hablando del Concorde. Yo creo que uno del Concorde y otro del 747, tanto el 100 y el 400, ¿no? Del Concorde a mí me tocó personalmente estar en la despedida del 47. Sí. Y te puedo decir que literalmente había gente llorando por el último vuelo del 47-400 aquí en México de Air France. El último vuelo que hizo el 747 de Air France fue el vuelo México-París. Así es, entonces y no nos invitaste. había una persona llorando, que era Enrique. Era Enrique el que estaba llorando. Pero había muchísima gente cuando en el último vuelo del Concorde, sí había mucha gente allá afuera del aeropuerto. ¿Cómo se llama? El eje 1 ahora. Ajá. Despidiéndose en hangares, despidiéndose del Concorde. En un puente y ahí había las gradas donde se podía ver entonces todavía había gradas, sí. Bueno, todos los aviones son muy interesantes. El 747, por ejemplo, los primeros, el morro, la parte de arriba, la jorobita, era el bar únicamente. Entonces, los asientos estaban abajo, de primera clase, subías una escalera de caracol, en caracol, sí. Y en la parte de arriba era el bar, auténticamente con una barra, un sobrecargo que estaba ahí ofreciéndote todos los canapés y bebidas a bordo, ¿no? Y pues, sí, obviamente lo que decía, los asientos, cuando cambiaron los asientos de primera clase, que en algún momento se llamaron espacio 180, luego 127, etcétera, y lo que se ofrecía, las películas a bordo, los kits de viaje, hay mucho de lo que se puede hablar. Es algo, en verdad, una historia apasionante, y es por eso que a pesar de que ya no laboro para Air France, sigo enamorado de la empresa. Excelente, José Mario. Vamos a otro corte y vamos a continuar hablando de Air France, de su historia, del turismo en Francia. Seguimos aquí en Vuelo y Estilo. ¿Algo más? ¿Regresamos? ¿Sí? Pues bueno, mejor el último. Vente, José Mario, te cedemos en la silla. En un momento regresamos. Vuelo y Estilo.
Gracias por continuar con nosotros. Vuelo y estilo. Castillo de Chantilly, el cual da la oportunidad a sus visitantes de regresar al pasado gracias a sus bellos jardines e imponentes construcciones. El dominio de Chantilly se encuentra a 1 hora y media de camino al norte de París, en donde encontramos un conjunto de prestigiosos monumentos de los siglos XIV y XIX, siendo el castillo su construcción principal que lleva el mismo nombre del poblado. El pequeño castillo de Chantilly fue construido por el arquitecto Jean Bouland para el condestable Anne de Montmorency en 1560. Su jardín principal fue creado por el mismo jardinero del Palacio de Versalles, André Le Notre, en el siglo XVII, teniendo como característica particular que el eje principal del jardín no pasa por el castillo, sino por la estatua del condestable, mientras que el gran castillo de Chantilly data del siglo XIX. El castillo de Chantilly brinda la oportunidad a sus visitantes de recorrer sus diversas habitaciones, en donde encontramos una de las colecciones más grandes de toda Francia. Dicha colección cuenta con alrededor de 15.000 piezas únicas entre pinturas, estatuas, libros raros, vitrales, entre otros. Su colección de pinturas es una de las principales y más extensas que podemos encontrar en toda Francia, compuesta principalmente por diversos pintores del arte francés e italiano, como Poussin, Ingres o Rafael, entre otros. Cada una de las habitaciones que componen el castillo se convierte en una galería de arte, como lo es el apartamento de Jean Bouland, decorado bajo un estilo rococó inglés procedente de Twickenham, único en Francia. La galería de Psyche, en donde un conjunto de vitrales del siglo XVI narran la historia de amor de Psyche y Cupido, o el Salón de los Monos decorados por Christopher Hughes en 1735, bajo un estilo oriental, siendo su principal eje de inspiración China y los monos. También encontramos parte de su biblioteca expuesta al público en el salón El Gabinete de los Libros, en donde se exhiben alrededor de 13.000 ejemplares y 700 manuscritos. El castillo también ofrece a sus visitantes la posibilidad de disfrutar diversos platillos típicos de la cocina francesa en su restaurante, que se encuentra en la parte baja del castillo. El restaurante lleva el nombre de Frances Boitel, a quien se le atribuye la creación de la conocida crema Chantilly. Vatel era suizo y su consagración como cocinero se dio en 1671, cuando Luis XIV visitó el castillo de Chantilly. Después de degustar elaboradísimos platillos, el postre estrella fueron las frutillas con crema. Los jardines de Chantilly son una experiencia única, ya que sus grandes extensiones lo convierten en un deleite para quienes disfrutan el caminar, admirar hermosos paisajes o para los amantes de la fotografía. El canal principal del jardín es uno de los más grandes en toda Francia, mucho mayor que el de Versalles, y toma su agua de un modesto afluente del río Oise, al igual que sus diversos espejos de agua que reflejan el cielo. Esto y más es el dominio de Chantilly. José Mario, ¿ya nos ves? José Mario, ¿ya nos ves? Ah, ya los veo, ya ahora sí. ¿Qué tal mi Ya pronunciación? Mira, él es Ernesto, él es Enrique. Yo soy Sí. Tú vas a ocupar este lugar. Sí, tú vas a estar ahí. En la torre de control, ya vi. Oye, bueno, pues estamos aquí ya de regreso. Si nos repites tus redes sociales. Sí, es en Instagram JM de Viaje y Facebook José Mario Fernández. Excelente, bueno. Ahí estamos. Mi agencia es esenciarp.mx. Esenciarp.mx. Es correcto. Muy bien. Pues estamos hablando de turismo de aviones de Air France y de Francia. Y de Francia, totalmente de Francia. Así es. Ahorita en el regresando del corte. ¿Perdón? Ya me estabas antojando todo lo que hablabas de la gastronomía ahora que estuviste en el domain. Justo de eso íbamos quería comentar de Chantilly. Híjole, la verdad es que sí se antoja estar allí unos postrecitos con una crema de Chantilly. No, bueno, sabrosa. Y pastelitos y demás, o sea, los famosos. Es tan variada la gastronomía francesa que, como les comentaba, te da
opción a que satisfagas a cualquiera de los gustos y todos los intereses, ¿no? Sí, pero Quesos, hay más de 365 quesos que van desde los suaves, los fuertes, los ya muy refinados. Carnes, se consume todo, o sea, hay, digo, la tradicional carne de res, que es fantástica, el puerco, el pollo y demás, pero también incluso caballos, que es algo que a veces nos choca un poco a los mexicanos, pero que son caballos criados para consumo y que tienen un gusto y un mercado muy específico. Hay conejo, en fin, se consumen muchos tipos de animales, muchos vegetales, es lo que le da la gran riqueza a esta cocina francesa. Desde el café, ¿no? Perdón, desde el café, me tocó estar por allá algunas veces en París, y las cafeterías que hay en el Sena o abajo de la Torre Eiffel son muy buenos, ¿no? O sea, los pasteles, el café es delicioso, y eso habla de que todo lo demás es sensacional. Sí, las mezclas que hacen es fantástica, ¿no? Porque igual, que era lo que muchas veces me preguntaban, digo, ¿cómo es posible que México, productor, o otros países que somos productores de café? Pues sí, pero también depende mucho el tostado, la torreficación y obviamente la mezcla que se logre hacer. Y los cafés, como dices tú, o sea, esa imagen de llegar después de haber caminado, sentarte en una mesita viendo pasar a la gente o simplemente fluir el agua del río Sena con un café, con un cuerrito. Sí, hasta se nos hago la boca. Bueno, sí, ya. José Mario, te quedas aquí. Yo ya voy a tomar mi boleto. Vamos por uno. Oye, aparte que es algo interesante porque también es una cocina de temporada. Entonces, cuando es época de limones, la tarta de limón que hacen es espectacular, y obviamente no la encuentras todo el tiempo, sino que en estas épocas, ya cuando empiezan a cosechar los limones, la encuentras, o la época de las cerezas, que hacen uno que le llaman el clafoutis de cereza. Entonces, cada época hay un postre o un platillo diferente, ¿no? Entonces, hay que ir en cualquier época del año. Y ahí, lo interesante de Francia es que ya sea con frío, con lluvia, con calor, con viento, siempre lo vas a disfrutar, o sea, porque estás en un ánimo de ir con una mentalidad abierta a recibir toda esa energía, todo ese goce de alimentarte con cosas nuevas, de llenarte los ojos con arte, con arquitectura, con todo, y que es un disfrute. Y nos tienes aquí babeando, ya nada más de pensar en la gastronomía, es que, en fíjate, las bebidas. Si nos vas a tener que invitar a comer. José Mario hizo una excelente descripción de todo lo que se puede visitar, no nada más en París, en general en Francia. Pero yo nada más, así para la gente que diga, bueno, ¿cuánto me cuesta eso? A veces es muy simple. No sé si estés de acuerdo, José Mario, pero llegas ahí al Arco del Triunfo, desayunas ahí en Paseo Carnot, ahí afuera, en un lugarcito ahí de esos ricos que hay, y te vas, la calle que sigue del Paseo Carnot, que no me acuerdo cómo se llama, que te lleva directo a Torre Eiffel. Vas caminando, y bueno, hay unos lugares, unas construcciones hermosas. Es una zona más que nada habitacional. Si no estoy equivocado, eso es una zona más habitacional, pero te saca directo, haces que una media hora, 45 minutos caminando, pero llegas, lo que decía Enrique, llegas a Torre Eiffel y te refrescas con un cafecito riquísimo. No sé si estés de acuerdo. Sí, yo creo que mira, alguna vez comentando con amigos de qué tan caro es Francia o qué tan difícil es poder hacerlo, obviamente tienes que presupuestar la parte difícil, cara, que es el transporte y el hotel, pero la vida diaria, ya el vivir la ciudad y también separando lo que vas a gastar para acceder a los museos, que hay varias fórmulas. Puedes comprar una tarjeta que te dé acceso a varios museos, una tarjeta que te dé acceso al metro o al sistema de transporte público durante 7 días, 3 días, que puedas recorrer toda la ciudad, el buscar en el mapa cuáles son los puntos principales que quieres visitar. Lo demás es como Acapulco, encuentras tan caro o tan barato como tú quieras. Puedes ir inclusive a una de las tiendas que venden fruta y refaccionarte ahí con alguna manzana, peras o fruta de temporada, irte a un cafecito a tomar el café con el cuernito y con un omelette que, a pesar de que suene
la cosa más... Ya no hay que hablar de cosas. ¿Y puedes llegar al Hotel Camarena también? Es una cocina hecha a base de mantequilla, entonces el sabor sí. es delicioso. diferente. O en la tarde el aperitivo viendo caer el sol con una copa de vino y una terrina al lado con un pancito. Bueno, o sea, puedes encontrar la cantidad de lugares accesibles a tu necesidad que quieras. O sea, comida internacional, obviamente por toda esta situación geopolítica que Francia estuvo muy presente en África, en Asia. Entonces encuentras comida vietnamita que es extraordinaria, que fuera la colonia Indochina, que fue parte de Francia en algún momento que Francia intervino en esos lares, y que obviamente se refleja en Francia. Entonces hay una comida vietnamita deliciosa, pero hay comida china buenísima, pero hay comida marroquí, pero argelí, cualquier tipo de otro tipo de cocina que la puedas encontrar en Francia mismo, además de toda la cocina francesa y de territorio que existe, todos los pâtés, todos los foie gras, todas las pastas, todo lo que es la cocina tradicional francesa que tenemos idea, se complementa con toda esta globalización y con toda esta representación gastronómica que hay en Francia. Amigo, son las 3:44 de la tarde, no hemos comido y en verdad que nos tienes aquí babeando, Perdón, y nada más nos estamos imaginando, recordando, y no puede ser esto. No puede ser. Ahorita nos vamos a salir aquí a la esquina por un croissant. No, ahorita le caemos a José Mario en su oficina para desquitarnos. Sí, nada más que hay que ir a la boca del río. Aunque sea que a los cochos de la esquina. Vamos a ir por un viking, ¿cómo lo dirías en francés? Sí. Oye, hay mucho que Francia nos ofrece, pero a ver, específicamente en París, quienes no tengan oportunidad de viajar fuera de París, París también te ofrece muchos lugares que visitar, obviamente los emblemáticos como la Torre Eiffel, el Louvre, el Arco del Triunfo, Notre Dame, el paseo sobre el río Sena, o sea, hay muchos lugares, pero ¿tú cuál es el que más recomiendas? Mira, yo creo que, te digo, depende del tiempo que vayas a tener, y teniendo mínimo 3 días, tienes que fijarte los recorridos para justamente que no digas, bueno, voy a ir al Museo del Louvre, pero luego quiero ir a Montmartre y luego a Montparnasse, que son puntos que están completamente separados. Extremos. Tienes que ir trazando una línea para decir, ok, si voy a empezar en el Arco del Triunfo, voy a bajar lo que es Campos Elíseos para llegar a Plaza de la Concordia, que es donde está varios monumentos, está la iglesia de la Madeleine al fondo, etcétera, y que llega hacia la parte del Louvre, y en el Louvre terminas a lo mejor entrando y quizá no visitando todo, porque es un museo tan grande que no te da tiempo de recorrerlo todo. Entonces, fijarte si vas a entrar, qué es lo que quieres ver, cuáles los highlights que quieres visitar. ¿Quieres ir a ver la típica de Gioconda, que la Mona Lisa es linda y que bueno, hay que verla finalmente, pero está la Venus de Milo, está la Venus de Samotracia, está la Sala Richelieu, entonces hay que fijar más o menos, y la ventaja que tenemos en estos días es que el internet te da los highlights de cada lugar, ¿no? Entonces en el museo decir, voy a visitar estos puntos. Ahí mismo afuera hay un patio de comida donde puedes comer algo rápido para continuar y después continuar sobre la calle de Rivoli. Otro día te puedes ir más hacia lo que es Notre Dame, la isla de la ciudad, que fue donde se fundó la ciudad de París, y es por eso que el logotipo es un barco, porque la isla está en medio del río y obviamente parece como si fuera un barco, lo que se llamaba Lutecia. Iniciar ahí, ir a Notre Dame, después cruzar, ir al barrio latino, subir un poco, ir hacia los jardines de Luxemburgo y llegar hacia la Torre de Montparnasse para después a lo mejor tomar, ya sea caminando o que tomes el metro e irte a la Torre Eiffel. La Torre Eiffel la tienes que programar, obviamente son tiempos diferentes, hay que hacer o una cita vía internet para poder visitarla, o hay otra opción, dependiendo de los presupuestos, es ir a cenar. Hay 2 grandes restaurantes dentro de la Torre Eiffel, uno más caro que el otro. El que es menos caro tiene una fórmula accesible, que es con comida típica francesa. Por eso no tenemos problema, Ernesto va con nosotros. No tenemos problema por eso. Danos el más caro, por favor. Ahí lo dejamos trabajando, sí. El más caro, y bueno, es algo muy interesante. O si no, también otro día programar los famosos bateaux mouches, que son los barquitos que recorren el Sena y que
al subirte a ellos hay varias opciones, únicamente ir escuchando lo que es el recorrido y que te va explicando todos los monumentos que están alrededor, o hay en la noche o tarde uno que es con cena baile, y además de ir viendo los monumentos, puedes cenar una cena tradicional francesa. Entonces, esos son los puntos, y el último sería Montmartre. Montmartre, que es el barrio tradicional de los artistas, donde hay una plaza que se llama la Place de Terre, donde es la imagen que tenemos todos, donde te hacen el retrato, los pintores ahí sentados y demás, pero no para hacerte el retrato, la placita es extraordinaria, hay restaurantitos al lado, cafés, la imagen de la iglesia del Sagrado Corazón es divina, una vista, porque está en una colina, una vista que domina la ciudad de París, que es muy, muy interesante. Entonces, yo creo que en 3 días mi recomendación sería el que fijaras puntos, qué es lo que quieres ver, y que no te alejaras en un día de ellos, porque si no vas a perder mucho tiempo en transporte. Todas las ciudades del mundo tienen problema de tráfico, todas las ciudades del mundo tienen las horas pico en el sistema colectivo. París no es la excepción. Sí, no. Y París no es la excepción. O sea, puede ser que del aeropuerto al centro hagas 2 o 3 horas, dependiendo de la hora que llegue el avión, y puede ser que hagas 15 minutos. O en el metro, si tomas el metro a las 5 o a las 6 de la tarde, va a pasar como en la estación Pino Suárez en Ciudad de México, que todo el mundo está saliendo y va a estar igual de lleno. Un poquito menos, pero va a estar bien. Entonces, para evitar esos tiempos, mejor te sientas, te echas un cafecito, te echas una limonada o algo para disfrutar de la ciudad. Y yo, mi recomendación, el metro es muy práctico, te desplaza a cualquier lado de la ciudad, pero el camión es interesantísimo porque vas viendo todo lo que hay en la calle, y la ciudad de París bien vale la pena darle un buen vistazo a toda su arquitectura, a todos los barrios que tiene. Hay mucho que visitar, esas son muy buenas recomendaciones, y por supuesto también hay espectáculos, como nos comentan por aquí, la Orquesta Sinfónica de París, el Moulin Rouge, y otros espectáculos que pueden, la competencia del Moulin Rouge, ¿cuál es? No me acuerdo. Hay otro. El Lido. Ándale, ese. O sea, hay muchos lugares que visitar, pero también hay que hacer recomendaciones de la gente que va por primera vez a Europa. Hay cosas que tomar en cuenta. En el caso de Francia, los mexicanos, ¿necesitamos visa? Es entrada libre, ¿no? El viaje de placer no es necesaria la visa, con tu pasaporte es válido. Por ejemplo, el tema de electricidad. Tiene que tener el pasaporte vigencia de mínimo 6 meses. Eso sí es importante. Eso sí, es para todos los que salen de México. Pero, por ejemplo, en Europa la electricidad, los enchufes son diferentes, son los redondos. Hay que llevar Normalmente en todos los hoteles hay el concierge o en la recepción, te pueden prestar un adaptador, porque obviamente tan solo, por ejemplo, para lo que son teléfonos celulares y eso, el enchufe es diferente, entonces hay que tener un adaptador, o hay que buscarlo en uno de esos sitios de compra electrónica, son muy, muy baratos, y un adaptador para corriente de 220. Tiene que haber un transformador, y generalmente en el baño o en la habitación hay un conector que tiene este tipo de corriente, o inclusive los teléfonos se adaptan a cualquiera de estas dos corrientes, ¿no? Pero lo que sí es necesario es el adaptador. Y con el... Muy importante también tomar en cuenta el cambio de horario, o sea, son 7 horas de diferencia, y mi recomendación es llegas aproximadamente, si tomas el vuelo de Air France, llegas a las 4 de la tarde, 2, dependiendo de los horarios, y es no dormir, porque vas a llegar cansado. Es mejor salir a la calle, darte un duchazo, salir a la calle, caminar y tratar de dormirte lo más tarde para que te trates de recuperar lo antes posible y que puedas comenzar el día y lo disfrutes. Y la idea de provincia de hacer una siesta después de la comida sigue siendo válida. O simplemente pararte en una banquita en alguna de las plazas de Bosch, en el Louvre, en donde quieras, y descansar ahí un rato, cerrar los ojos para poder tomar energía, restaurarte y continuar. A Jesús se lo llevaron los policías acusándolo de vagancia. Tuve que ir a sacarlo de la cárcel. Oye, ya estamos en la recta final del programa, pues vamos a empezar a hablar un poquito de las conclusiones de lo que fue hoy. Nos faltó mucho que platicar, hay muchísimos temas, como bien lo comentaban. Vete preparando porque, pues, ¿qué tema le vamos a dejar? Concord. No, yo diría Concord y 747. Bueno. Y el público te está aclamando, José Mario, así es que... Sí.
Qué bueno. Eso me da mucho gusto. La porra te saluda. No es cierto. Te saluda la gente. Oye, José Bueno, Mario, pues, pues en verdad agradecerte tu tiempo, pues para estar aquí compartiendo con nosotros tu experiencia y tu conocimiento sobre la materia, la historia de Air France, por supuesto la parte de turismo en Francia y pues todo el conocimiento sobre aviación. Esperemos que no sea la única vez que nos puedas estar acompañando y que platiquemos muchas veces más. Yo encantado de la vida, en verdad ha sido un placer el reconectar en este tipo de programas, mucho gusto con estas nuevas personas y la verdad es que tú lo sabes, soy un amante de los viajes, un amante de la aviación, he tenido la suerte después de 26 años de trabajar para Air France, recorrer mucha parte del mundo y obviamente cada uno de los destinos ofrece cosas extraordinarias y podemos hablar de gastronomía, historia, transporte, cuando gusten y cuando lo consideren ustedes necesario. Excelente, Perfecto. José Mario. Pues ya concluimos, Ernesto, Enrique, pues terminamos el día de hoy. Todo un placer saludarte. Gracias. Ha sido muy interesante, enriquecedora la plática contigo. Y es la primera, más no será la última. Gracias. Gracias, en verdad. Muchas gracias, mucho gusto. Y bueno, dejamos abierta la opción para seguir platicando porque siempre se aprende mucho y con personas como tú, bueno, es formidable, ¿no? Estar conversando. Y mira que Enrique traía la tarea de decir, a ver si es cierto que le sabe. Bueno, ¿cumplí o no cumplí? Aquí está. Pero sí cumplí o no. Sí, no, por supuesto. Sí, ya lo dejaste calladito el Sí, muchacho. ya. Excelente. José Mario, si nos recuerdas tus redes sociales, por favor. Sí, es @JM de viaje en, ¿cómo se llama? Instagram y Mario Fernández en Facebook. Mi agencia es esenciarp.mx. Que eres un gran conservador, conversador. Conversador, sí. Que eres un gran conversador. Perfecto, José Gracias. Mario, pues un gusto saludarte desde las lejanías allá al puerto de Veracruz, el clima rico, calorcito, cervecita, ahorita ya rico a la playa, y pues acá nosotros seguimos sufriendo con el tráfico en la ciudad de México. Muy bien, que lo disfruten. Vayan a comer ya una buena comida francesa, viene el caso. Excelente, gracias José Mario. Nos escuchamos amigos la próxima semana aquí en Vuelo y Estilo, jueves a las 14 horas tiempo de la Ciudad de México. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos y nos seguimos escuchando dentro de 8 días. Esto fue Vuelo y Estilo. Aviación, turismo y estilo de vida. Autorizados para aterrizar. Hasta la próxima. Gracias por volar con nosotros. Vuelo y Estilo.